Hola, bienvenidos nuevamente. Soy Jenice González, Life Coach, especialista en mindfulness, bienestar emocional y transformación personal. Acompaño a mujeres, madres y profesionales en el proceso de reconexión consigo mismas y las apoyo para vivir con propósito, regular sus emociones y diseñar la vida que aman. Hoy tenemos nuevamente un episodio, el tercer episodio de Conversaciones con propósito. Y tengo el placer de conversar con una mujer que integra sabiduría, energía, herramientas terapéuticas para acompañar procesos profundos. Ella es Gabriela Ayala, experta en constelaciones familiares y coaching. El tema de hoy es poderosísimo. ¿Qué revela el acto de migrar desde la mirada de las constelaciones familiares? ¿Y cómo podemos sanar y liberar aquello que a veces no comprendemos, pero que nos pesa al llegar a un nuevo país? Bienvenida con ustedes en segundos, Gabriela Ayala, pero antes que ella entre, recuerda, si esto te gusta, aprovecha de darme un like, comenta, comparte y activa la campanita de notificaciones para que sepas cuándo voy a estar con un nuevo video. Vamos a esperar unos segundos que ya va a entrar Gabriela. Bienvenida, Gabriela, ¿cómo estás? Yo súper feliz de tenerte hoy acá con nosotros. Pues yo muy contenta de que me hayas invitado a tus conversaciones con propósito, que realmente han estado espectaculares los últimos temas y bueno, me encantó este de migración, que ya he visto un par de ellos. Hay que verlos, definitivo. Qué bueno, gracias, gracias. Bueno, aquí tenemos a Gabriela Ayala, ya la presenté, pero también vamos a darle la oportunidad a ella que nos diga qué es eso tan interesante que ella hace. Bueno, mira, pues mi nombre es Gabriela Ayala, soy consteladora y coach sistémica, además de especializarme en apoyar a personas para transformar sus vidas a través eh, de esta parte profunda de llegar a la raíz de sus patrones y sus creencias, ¿sí? O lealtades invisibles familiares. Excelente, excelente. Este tema es muy interesante porque a veces no le encontramos respuesta a situaciones que ocurren en la familia, que nos ocurren, que sabemos que antes le ocurrió a alguien en nuestra familia y que a veces inclusive se repiten. Pero entonces, desde una mirada de lo que tú haces, primero vamos a explicarle. Sistémica sería. Sí, vamos a explicarle a las personas qué son las constelaciones familiares, para los que no conocen la terminología. Claro, mira, es una técnica terapeuta. Fue diseñada por Bert Hellinger desde 1978, ya tiene más de 35 años o más, 40 creo ya. Y es una dinámica muy bonita basada en las leyes del amor, en las fuerzas del amor. eh, y lo que trata de hacer es detectar las dinámicas invisibles por las cuales tu entorno familiar no está en paz, en armonía, ¿sí? Por qué perdió la paz? ¿Por qué perdió la armonía? A través de identificar todas estas repeticiones de patrones e incluso de la parte ancestral, de la parte heredada, porque a través de nuestro ADN también se manifiestan las heridas de nuestras memorias y no solo las heridas, los éxitos también. Entonces, incluso una migración exitosa va a apoyarte, esa energía te va a apoyar en tu migración para hacerla exitosa. Normalmente hablamos de los traumas y de todo esto, de todos los patrones repetitivos, pero también existen patrones repetitivos, vamos a llamarle en este caso exitosos, ¿sí?
también hay que valorarlos y hay que honrarlos, vaya, ¿sí? Esta metodología permite dar solución a que tú puedas encontrar tu lugar, tu posición de una manera armónica, integrando, porque yo creo que la palabra clave de las constelaciones es integración, integración y reconciliación con tu sistema familiar, porque se le llama sistema a un grupo o a cualquier grupo de personas, ¿sí? Por eso las constelaciones también pueden ser organizacionales, pueden ser de tu grupo de lectura, de tu, de tu grupo del coro de la iglesia. Cuando hay un síntoma, una situación que se está desarrollando y que todos dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué se comporta así? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos teniendo ese conflicto? Eh, Entran las constelaciones familiares a ver qué conflicto es el que se está, podríamos incluso decirle, espejeando, porque a veces cuando estamos en grupo es que eh, llevamos lo familiar a lo profesional o hacia donde nos desarrollamos en los diversos roles en los que se desarrolla tanto el hombre como la mujer. Claro, claro, eso tiene sentido. Esto de la integración y dijiste integración y Y dijiste reconciliación. reconciliación. Ujú. Exactamente, integración y reconciliación, ¿no? Y esto pudiera ser duro para muchas personas, esa palabra de reconciliación, cuando de pronto tienen una enemistad con algún miembro de la familia por la razón que sea. Entonces, de pronto decir reconciliación, y es que tengo que reconciliarme con quién. Así es. Sí, Mayormente, mira, esa pregunta es muy buena. Mayormente es con nosotros mismos, aquí adentro, ¿sabes? Pero hay que, como seres humanos, requerimos pasar por un proceso porque no somos seres lineales, somos seres en proceso, seres que 10 años antes no vas a ser la misma persona que eres hoy, ni la que vas a definitivamente. ser después. Por suerte existe la evolución y no podemos identificarnos solo ya, no sé, hoy en día creo que te dicen, eres contador, pero quizá en 10 años no voy a ser contador, ¿sí? Que son creencias que antes no tenías, ¿no? Antes era como, ya es contador y se va a morir contador, ¿no? Pero hoy en día creo que ya estamos un poco más abiertos a entender que la vida nos pone en diferentes lugares para cumplir el propósito integrador que nos tiene Dios para no solo lo individual, sino en armonía con lo colectivo. Excelente, excelente. Y tenemos diferentes roles a lo largo del tiempo que pueden variar, definitivamente. Uno Y de eso ellos, la migración. sí, y de hecho la migración te pone en situaciones en las que muchas veces hay que hacer lo que puedas hacer con lo que aprendiste, incluyendo el hecho de que de pronto en tu país de origen tenías una profesión determinada y que te toca llegar a un lugar y no ejercer esa profesión porque esa profesión no, tú no estás certificado en el país que te acoge. Entonces, de pronto tienes que hacer lo que toca, ¿no? Eso a veces también es fuente de frustración para muchas personas. Sin embargo, las constelaciones, mira que hablan de la migración, bueno, y obviamente yo hablo desde mi mirada porque es muy importante saber que realmente cuando nosotros damos una información aquí en redes sociales, solo podemos hablar por lo que nosotros, a través de nuestra experiencia y a través de nuestro entendimiento, es como podemos interpretar. Y entonces yo hablo Así. desde mi interpretación, ¿cierto? Claro, claro, y la experiencia, por supuesto. Mira, Exacto. Gabriela, hablando de experiencia, desde tu experiencia en las constelaciones, ¿qué significa migrar o cuál es el significado de la migración en un nivel del sistema familiar? Mira, la migración es una forma profunda
de romper patrones, así es, de romper patrones y reorganizar o reordenar al sistema familiar, Wow. ¿sí? Exacto, es una forma muy valiente de atravesar, tú sabes que cuando eres migrante requieres hacer prácticamente todo diferente en tu vida. Te cambian, te cambia la pasta de dientes, te cambia la colcha donde duermes, te cambia todo, casi casi, y sabes lo que dice Einstein, ¿no? Hay que hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Y justamente así es como se rompen los patrones. Sí, es una de las premisas para romper patrones, empezar, por ejemplo, que ponen ejercicios, ¿no? Escribe, empieza a escribir con la izquierda, levántate con el pie izquierdo, todos esos pequeños detallitos que ayudan a que tus patrones empiecen a comportarse diferente, es decir, tus hábitos, porque los patrones tienen que ver, están directamente relacionados con tus hábitos, ¿sí? Y justamente la psicología sistémica habla de cómo las migraciones pueden, sí, claro, pueden generar cicatrices y aparte definitivamente mueven profundamente a todo el sistema familiar. Si tú como migrante, tú dices a tus familiares, ustedes no saben lo que es migrar, lo difícil que ha sido, no, quizá no lo van a saber nunca o quizá no lo saben de momento, pero sí están completamente movidos, porque tú como migrante no solo impactaste tu vida y la de tu quizá núcleo primario, ¿sí? Sino impactaste la de todo tu árbol familiar. A todos los mueves y los pones en perspectiva, ¿sí? Como individuos y como miembros de un sistema generando desconexión, porque Uf, probablemente tú puedes sentir desconexión, pero también los miembros que se quedan, por ejemplo, si se queda un hijo, si se queda, no sé, eras la tía favorita y te vas, hay una situación de desconexión, ¿sí? Y que puede dejar cicatrices invisibles y visibles. claro, claro. Fíjate que tú estás diciendo todo esto y yo pensando, ¿no? Que somos migrantes. Y que yo no lo había visto desde el punto de vista de mi familia, porque en Venezuela, bueno, yo soy venezolana, y uno decía, no, la gente en Venezuela antes no migraba, realmente éramos un país que acogíamos a migrantes, acogíamos italianos, españoles, portugueses, colombianos, peruanos, argentinos, chilenos, etcétera. Acogimos a muchas personas, ¿no? Y entonces tú estás hablando y estoy pensando que aunque en mi familia directa, o sea, mis padres no eran migrantes, ambos padres son venezolanos, mi papá tuvo un proceso migratorio dentro de Venezuela. O sea, mi papá vivía en la zona andina y se mudó a la zona central y justamente en busca de nuevas oportunidades porque es en esa época, una época bien dura, se trabajaba mucho en el campo, mi padre era hijo de campesinos y se hizo militar y se mudó a la ciudad para ejercer su carrera militar, ¿no? Y antes de eso estoy pensando que una de mis bisabuelas era española, o sea que realmente está en el sistema familiar la migración, aunque uno a veces no lo vea de esa manera. Exactamente. La migración existe desde que existimos, el ser humano, literal. Entonces, sí, ya hay una memoria, ya hay una memoria y hay un proceso sistémico de migración. Ya existe un campo donde se encuentra toda la información de las diversas migraciones que tuvo tu árbol familiar, ¿sí? Wow, qué Es, es, interesante. y sabes, o sea, lo más difícil pues es entender que tanto de los dos lados hay un proceso, ¿sí? Uno es del desapego, ¿sí? Y desde ambos lados, ¿eh?
del desapego y de la herida de la partida, no de la pérdida. Es bien importante. Me encantaría en este momento comentar sobre la pérdida. Cuando nosotros migramos, no perdemos nada. Sin embargo, si nosotros vemos el evento como pérdida, entonces vamos a empezar a a generar perder cosas en la vida y vamos a estar trabajando desde la escasez. ¿Sí? Nosotros en realidad no perdemos nada, sino soltamos y damos lugar a algo nuevo. Me encanta, qué bonito. Soltamos y damos lugar a algo nuevo. Y es que requerimos darle lugar a lo nuevo. Y si nos mantenemos llenos de creencias y llenos de estructura, es difícil dejar entrar lo nuevo. Qué lindo. ¿Sí? Es Entonces, bien, bien. imagínate que aparte de la parte emocional, pues requerimos adaptarnos un idioma, familia, o sea, que dejamos a familia, amigos, que requerimos adaptar, por ejemplo, mi caso, ¿no? Que digo, pues yo veo las familias que tienen padres y todo, y sus hijos pues tienen a sus abuelos cerca y todo. Entonces, esa sensación de que mis hijos no tienen a otra persona más que a nosotros, porque así se sienten, y uno entonces empieza como latina, sobre todo empiezo a buscar un estilo nuevo de familia añadida, ¿cierto? Que son los amigos y que son esos lazos de apoyo entre nosotros mismos, ¿no? Y entre las personas que nos acogen de este lugar, ¿no? A donde migramos, hacia donde nos dimos ese paso para llegar acá, que en este caso, pues es Estados Unidos. Entonces hay tantas cosas en que adaptarnos, pero el mayor tema que requiere una persona migrante sanar es la culpa y la desconexión, ¿sí? Justamente a esa pregunta iba. La culpa, pero excelente. Culpa y desconexión. O a veces esta culpa y esta desconexión son repetitivas. Así Ocurren es. y no entendemos por qué ocurren. Lo más importante es que nos demos cuenta que en realidad los eventos son neutros y ojalá y en este momento, si me ven, intenten ver que cualquier evento es neutro. Lo que pasa es que nosotros con nuestras memorias y con nuestro sentir y nuestras creencias les damos un significado y le ponemos una emoción, ¿sí? Y a mí me encanta resignificar este tipo de cosas porque es un poco darle la vuelta y ver lo bueno, ¿no? Sí estoy separada de mi familia, eh, sí estoy sintiendo una desconexión que incluso se permea en lo físico, basado en la biodescodificación. Una de las situaciones de desconexión más común es el gluten. ¿Sí? Cuando nos hacemos con un tema ahorita que está de moda, ¿no? Un poco, todo gluten free, tiene que ver mucho con un estado de desconexión. Entonces tú te sientes como que no perteneces. Y en el momento en que empiezas a sentirte no perteneciente, empiezas a batallar para digerir el gluten. ¿Sí? Qué interesante. Entonces, es importante ver que primero trabajar la culpa es esencial, porque aquí no existen culpables, es la intención con la que haces la migración. Y ahí yo pongo a las personas a reflexionar, ¿por qué estoy migrando? Y la mejor pregunta, ¿para qué estoy migrando? Entonces, si tú migraste para huir, si tú migraste para hacer crecer a tu familia o mejorar la vida de tu familia, entonces hay que identificar qué creencias fueron las que te hicieron migrar. Y a partir de esa intención clara, cuando la tengamos, es que podemos trabajar en de dónde estás manifestando cualquier situación. Hace poquito me llegó un caso
de una mujer que me dice, mi hijo es autista y estamos en cuestión de migración, estamos en una situación de migración y pues a mí me da mucho miedo que mi hijo salga porque él es autista, tiene 21 años, ya es un adulto o se está convirtiendo en adulto, porque somos procesos, recuerden, y a los 21 años no es que ya tomamos la adultez, es todo un proceso y depende de cada uno el tiempo, ¿no? Y la edad no depende de la edad, no depende de la edad, depende de tu proceso interno, la adultez. Entonces, bueno, y me dice, y entonces me da miedo que salga porque me da miedo que vaya a hacer, o sea, sin querer algo que pueda eventualmente llamar la atención de la policía o por algo así. Entonces, ah, lo primero que hay que hacer es dejar de trabajar en el miedo. Lo primero, ¿sí? Eh, si yo quiero sentirme libre, requiero trabajar verbalmente, auditivamente, sensorialmente, en cómo se siente ser libre, cómo se siente vivir en un lugar sin que seas coartada tu libertad, porque cuando platicaba con ella, vimos el patrón clarísimo que había entre los ancestros que justamente se habían puesto en un lugar similar, escondiendo al hijo ¿sí? Fue muy interesante ver cómo ella estaba repitiendo en la migración un patrón que se había dado en su país, con su abuelo y después con su padre. O sea, hubo momentos en donde no podían, o sea, creían las madres que no debían salir a sus hijos y los tenían que dejar encerrados. Entonces, al llegar a ese momento fue muy interesante porque justo, ¿no? Se conectan todos los hilos, todos los mensajes y se ve claramente el patrón y desde ahí podemos empezarlo a sanar. Podemos empezar a ver que es una sensación también, me parece a mí, de paz, decir, oh, porque en realidad estoy repitiendo un patrón y esto se puede, o sea, se puede mejorar, se puede, porque cuando estás en la situación o el síntoma, te sientes un poco sin salida. Y esto es natural, ¿sí? Un poco de ayúdenme, ¿qué hago para verlo de diferente manera? Y se acercó conmigo y pudimos ver que era un patrón, que no era de la migración, que no era específico del tema que se está viviendo actualmente, sino que esta memoria de miedo estaba atrayendo un círculo de repeticiones de patrones. Y entonces en ese momento se trabaja, también hay mucho control porque cuando vivimos desde la supervivencia, cuando se activa la memoria de supervivencia desde nuestro cerebro reptiliano y que bueno, es natural que se active cuando nos sentimos en peligro, eh, empieza este movimiento, ¿sí? Empieza este movimiento. Yo lo digo ahorita, me ven así como contenta porque pues realmente es muy bonito verlo desde mi mirada porque sé que entonces ya viene la solución o ya viene esa reconciliación porque tú ya pudiste ver el patrón y entonces la manera es mucho más fácil que no lo vuelvas a repetir porque ya lo viste. Entonces empezamos a ver desde dónde venía, por qué venía, encontramos el síntoma y de ahí tomamos yo, por ejemplo, mi proceso es primero reconciliar, ¿no? Pero entonces honramos a la descendencia, le devolvemos lo que no nos corresponde, esta memoria ya no me pertenece, ya todo pasó, ya no requerimos volverla a repetir, gracias, o sea, lo estoy tratando de hacer resumido, ¿verdad? Pero hay un movimiento ahí y después yo proporciono las frases correspondientes para que sigan manteniendo esa sustentabilidad alrededor a través del tiempo y que no requieran otra vez de mis servicios.
¿sí? Entonces, lo que hago es instruir después de la constelación para que esto se pueda mantener a través del tiempo y todas las, por ejemplo, en este caso específico, pues hay mucho control de la mamá. ¿Por qué? Porque es un niño con autismo y normalmente las mamás, pues de por sí somos un poco controladoras con los hijos. Entonces, ahora con el autismo es cuidado con su comida, cuidado con esto, cuidado con lo otro, cuidado con aquello. Pero el chico realmente, y se vio en la constelación, lo único que está pidiendo es, mamá, permíteme convertirme en adulto. Ha llegado el momento de que me sueltes. Es muy bonito verlo. Entonces, si te fijas cómo a veces nuestros procesos de miedo o de urgencia o de situaciones del entorno nos pueden llevar a pensar que es un tema de migratorio y quizá no tiene que ver con la migración, tiene que ver con un movimiento natural Familiar. de Y ese con un niño patrón familiar. y con un patrón familiar, ¿sí? Increíble, increíble. Mira, vamos a Mm. hacer un alto aquí. Primero que nada, vamos a aprovechar de decirle a la gente cuáles son tus redes sociales y si tienes algún evento pronto, por si acaso se nos olvida al final. Entonces, adelante. Muchas gracias. Bueno, sí, mis redes sociales es Gaby Ayala y ahorita en Instagram estoy como @soy digna consciente porque estoy haciendo un programa específico para mujeres, ya que en mi mirada las mujeres en realidad somos ese catalizador de todos los sistemas familiares y que si nosotras manifestamos y nos reconocemos en dignidad a nosotras, nos potencializamos completamente y neutralizamos el drama. Entonces, entonces estoy enfocada en este programa que voy a lanzar el 26 de agosto, ¿sí? Para quienes gusten participar, está abierto a todo el mundo y bueno, es un programa de 12 semanas, muy, ahora sí que intensivo y profundo porque vamos a la raíz, justo para desactivar todos esos patrones que ya no requieres para que estés preparada para brillar desde tu luz. Excelente, excelente, gracias. Bueno, y les recuerdo también que el día 23 de agosto tenemos el taller Emociones en Equilibrio en el Oki Nature Center aquí en la ciudad de West Palm Beach. Los que quieran registrarse me pueden dejar un mensaje o me pueden buscar en Instagram como Jenny's Life Coach para que se registren. Bueno, entonces continuando. Que ¿Cómo? probablemente yo te esté acompañando por ahí. Claro que sí, está súper bienvenida además y te va a encantar el lugar, déjame Oh, decir. muero de conocerlo. Sí. ¿Cómo nos afectan estas lealtades familiares cuando dejamos nuestro país de origen? Bueno, las lealtades familiares son muy poderosas, ¿sabes? Y obviamente sí nos impactan completamente, porque lo primero que sentimos es esa desconexión, ese vacío familiar y quizá también una traición al sistema, ¿sí? No sé, sentimos que lo traicionamos, incluso podemos sentir que traicionamos a nuestro país completo. ¿Sí? Pero en realidad todo esto surge desde nuestras creencias. Pues si estás migrando, requieres pararte en ese lugar de, de claridad, de congruencia y decir, si migro es para llevar algo mejor, no solo a mí, sino a todo mi sistema familiar. A veces los padres o las madres, los más cercanos, normalmente no lo entienden, ¿no? Sobre todo, no sé, la mamá, pero ¿por qué te vas? Y entonces cuando voy a ver a los niños y cuando voy a ver a los nietos y mira que quién sabe qué, ¿no? Y entonces, y eso duele para una hija o para un hijo, duele estar lejos de ellos, sin embargo, es poderosísimo el que puedas dejar ese lazo o ese cordón que le llaman cordón umbilical, ¿verdad? Cortarlo, porque en realidad
tú no dejas a nadie. Tú no dejas a nadie, tu sistema está vivo, está conectado más allá de la distancia, ¿sí? Y hoy en día con mayor facilidad, puesto que tenemos la tecnología a nuestro alcance, ¿sí? Pero sí nos podemos imaginar el sufrimiento que vivieron muchas de nuestros antepasados al no tener la tecnología y que los trayectos duraban meses para llegar al lugar de migración. Entonces, de alguna manera era padecer la migración, porque en el Inter podías incluso no llegar al lugar destino. Así es. Entonces, pensar en nuestros antepasados y ponernos un poco en sus zapatos nos permite darnos cuenta de lo bendecidos que somos y de que realmente su labor como antepasados nos ha servido y nos ha apoyado tanto para que hoy las distancias se acorten, la tecnología nos conecte y justamente tú eres parte de una tecnología o de un acercamiento de conexión para tus eh, predecesores, es decir, para tus descendientes. O sea, el que te veas tan poderosa como puedes ver a tus ancestros, que ellos vivieron y de verdad lo padecieron. O sea, una peste en aquellos entonces, nada que ver con el COVID de nuestros días, ¿cierto? Estabas en 5 minutos conectada con tu hermana hablando en España o en Italia o en Francia o en Argentina o en Canadá o en donde sea, porque así estamos conectadas. Tú y yo estamos bien cerca, pero estamos lejos en distancia y Ujú. nos estamos conectando a través de la maravilla de la tecnología. Exacto, darnos cuenta que sí, efectivamente la migración tiene memorias de identidad, memorias de pertenencia, memorias de traición, o sea, porque el dolor que ellos percibían era diferente al que nosotras podemos resignificar ahora y podernos sentir cerca de nuestras culturas. Por ejemplo, yo viví en Alemania y fue mi primer migración, ¿sí? Y fue tan bonito darme cuenta que yo allá pude expresarme tanto como mexicana y que empecé a cocinar. Yo creo que yo nunca cociné más rico que allá, porque entonces porque todo el mundo quería conocer mi comida, la Qué comida de los mexicanos. lindo. Y entonces me empecé a hacer reuniones porque me decían la gente que empezaba a conocer, oye, o pues en la escuela, yo estuve ingresada en alemán, ¿no? En el idioma alemán, en una escuela, y entonces me decían, oye, no, pues cocina un platillo mexicano, si te tenemos aquí, hay que hacer. Y entonces fue tan bonito compartir mi cultura con los alemanes y tan bonito ver cómo la honran y les parece tan valiosa. Y yo entonces pude también sentir que su cultura es tan valiosa, ¿verdad? Ellos no tienen el picante y entonces hice el mole, que en México se come, y les hice el mole y entonces le puse Nutella para que no les, porque el mole lleva chocolate. Y entonces le puse Nutella bueno, me quedó espectacular con la Nutella. Y entonces, ¿cómo te vas dando cuenta? Y no les picaba, ¿no? Eso es lo importante, para que no les picara tanto. Y te das cuenta cómo entonces, cuando ya llegas a Colombia, que migré a Colombia, pues entonces ya traigo ese conocimiento que también los colombianos no todos les gusta el picante, y entonces yo ya sabía cómo generar platillos de mi país que le funcionen a la gente de Colombia, ¿sí? Y que les gustara. Entonces, Mira, ¿cómo va? tenemos un compromiso, Gaby. Yo no sé cuándo me vas a preparar ese mole. Claro, por supuesto. Por supuesto que lo armamos ese compromiso. Y fíjate que fue tan bonito ver cómo en realidad yo vivía mi cultura mucho más vivamente que en mi propio país, porque entonces yo mostraba y decía, y entonces era como promocionar a mi país, me sentía como embajadora de él. Embajadora de México. Ujú. Pues sí. Buenísimo. Sí, mira, la otra pregunta. ¿Qué pasa Ujú. cuando uno de los padres lo dejamos atrás?
O, En el caso de las parejas, cuando migra uno de los padres, pero el otro no se queda, o ahora mismo lo que está pasando, ¿no? uy, Que lo de... Ujú. deportan algunos, pero se queda el otro padre aquí con los niños pequeños. No sabemos cuándo va a haber una reunificación, en fin. Mira, cuando el padre se queda, requerimos aceptar, ¿sí? Aceptar que el padre, me ha tocado ver casos que el padre decide no ir porque no se siente a gusto. Los padres, a las personas mayores a veces les cuesta mucho más cambiar todos sus hábitos para venirse a un país nuevo y les cuesta mucho e incluso se empiezan a enfermar bastante porque su frustración, su soledad, su sensación de que no están en su lugar, en su estructura, como niños chiquitos cuando tú les requieres dar estructura porque si no se desbalancean, ¿sí? Entonces, los padres, si uno decide no ir contigo, requerimos aceptarlo con amor, no podemos forzarlos. En las constelaciones familiares se habla mucho de requieres aceptar desde el amor lo que cada ser humano desde su individualidad elige, así sea tan duro para ti como para él, porque eso no quiere decir que para ese padre sea duro o no, o que no te está acompañando, sino que él está salvaguardando su dignidad y está salvaguardando su autoprotección, su autocuidado, ¿sí? Y requerimos respetarlo. Ahora, sé que hay procesos, sé que el proceso de justo de desconexión, de separación a veces es muy duro. Sin embargo, si la migración lo está generando, yo te diría es porque toca y lo ideal es que lo hagas desde el amor y desde una intención de armonía y que aprendas a, bueno, lo que es el desapego, ¿no? Yo creo que una de las cosas que normalmente Dios nos gusta de enseñarnos es el desapego. Entonces, el poder darte cuenta que el desapego solo existe material, solo existe físico, pero el lazo jamás se rompe. Sí. Una mamá jamás va a ser, jamás va a dejar de ser tu madre, jamás va a haber otra persona que la sustituya. Va a haber una persona quizá de crianza, una persona de que la acoja, pero los roles no son sustituibles, ¿sí? Ellos siempre van a estar y el ver con amor esta separación y ver que sí se puede, el cómo sí genero una vuelta a conexión, probablemente cuando tú lo haces desde el amor, desde la aceptación y desde el es por algo más grande lo que estoy haciendo, te puedo asegurar que la vida te va a dar los medios para visitar a tus padres frecuentemente. Qué qué bonito, porque después, no importa la edad que tengas, cuando vuelves a encontrarte con esos familiares, es una belleza. Es una cosa, Así. es un encuentro muy emotivo, muy bonito. Mira, desde la mirada de la cultura, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos trabajar estas figuras simbólicas como lo que es el país, la cultura, el idioma? Tú hablaste un poco de la comida, ¿no? ¿Qué es lo que tú haces con este tipo de integración? Exacto. Mira, cuando tú te paras en la dignidad de tu país y en la dignidad de lo que tú eres, ah, te paras en una igualdad y no te permites tener estas creencias al pararte en una igualdad y en una dignidad propia de saberte quién eres y tu identidad y que aunque estás en otro país y te abres a experimentarlo, porque hay que abrirse a experimentarlo. Como dije, el sistema busca la integración. Entonces, si tú llegas a un país, es cómo me integro a este país
y cómo integro mi cultura a este país, de ambos lados, porque tanto uno es tan valioso como el otro. Por ejemplo, aquí una de las cosas que noto más es que las personas dicen, ay, es que me vieron ahí, había una persona ahí y nadie la ayuda, nadie. Y lo que pasa, yo te voy a decir, en Estados Unidos hay una cultura muy interesante de dignidad, ¿sí? Entonces, a los americanos te ven tan dignos como ellos. Entonces, a menos que tú le pidas ayuda, te la van a dar, porque sus redes neuronales están acostumbrados a que cuando se necesita ayuda, esa se pide. Y cuando no, yo puedo por mí mismo. ¿Sí? Entonces, si la persona te ve ahí y tú no pides ayuda, es porque tú puedes por ti mismo, no es porque te esté dejando ahí a la buena de Dios. ¿No? Sí. Es porque tú requieres levantar la mano y decir, requiero ayuda. Y entonces voltearán a verte y te ayudarán, pero no es porque sean malas personas, no es porque ellos respetan la individualidad, respetan el espacio de los demás y no intervienen. Es una cultura, no quiere decir que esto sea bueno o sea malo. Sin embargo, a veces se contrapone con la cultura muégano que nosotros luego manejamos, los latinos, ¿sí? Entonces, a mí la migración, yo te puedo decir, o sea, me ha dado un autoconocimiento impresionante, impresionante. Me ha enseñado a ver todo lo bueno de estas culturas e integrarlo a mí, porque siento que incluso Dios es como, me dice, mira, ahora te hace falta la dignidad, vamos a Estados Unidos. Ahora te hace falta, por ejemplo, en Alemania, a mí me hace falta como pertenencia, como darme cuenta de que por ejemplo, los alemanes, su palabra, ellos te dicen, yo estoy cansada, por eso no voy a tu cumpleaños. Y la persona no se siente ni hace drama. Entiende. ¿Me explico? O sea, si yo te digo, yo no voy a ir a tu cumpleaños porque hoy estoy cansada, tú dices, tú sientes como, entonces no te importa, ¿sabes? Pero los alemanes son muy claros y muy directos y dicen, realmente estoy cansada. Y entonces la otra persona dice, oh, el cansancio pues es importante, no quiero que estés en mi cumpleaños cansada, no te voy a tener aquí a fuerzas, es algo así. Y entonces te dicen, no, listo, no hay problema. Y no hay una sensación de tomárselo personal. En Alemania no se toman las cosas personales. Es muy Buenísimo. Eso me interesante. gusta. Me encanta. Me acuerdo de Miguel Ruiz, Los Cuatro Acuerdos. No te Exacto. tomes nada personal. Exacto, que ese es mi libro de bolsillo. Yo lo aprendí, ese libro lo conocí como a los 20 años, como a los 20 y algo. Y es un libro maravilloso. Maravilloso. Mucha sabiduría, demasiado. Sí, bueno, mira, ya para ir cerrando, quiero que me dejes algún mensaje, alguna frase con la que tú te identifiques, no importa si es tuya o es de alguien más. Sí, mira, bueno, yo quisiera decirles que que ojalá y puedan ver como un viaje, o sea, que se suban a otra creencia, ¿sí? Que vean la migración como un viaje de autoconocimiento, de liberación y de expansión, no solo para ustedes, sino para cada uno de su familia, de sus familiares, ¿sí? De sus hijos. Que este hogar que están creando en la migración es para que tengamos un mundo que no solo sea Venezuela, que no solo sea México, que nuestros hijos o nuestros descendientes sean ciudadanos del mundo, ¿sí? Y que esta sanación, porque en sí es una sanación y un orden para desde la raíz, desde nuestras raíces, y que podamos enseñarle al mundo quiénes somos a nivel global y no solo a unos cuantos, porque somos tan valiosos que Dios quiere que nos mostremos no solo en una partecita, sino a todo el mundo. Y desde ahí, con mucha dignidad, con nuestro poder, darnos cuenta que no requerimos reclamar nuestro lugar que nos corresponde en el mundo, sino simplemente
debemos de posesionarnos en el lugar que ya tenemos y que no solo existe en nuestros países, sino que está donde está nuestro cuerpo, que es nuestro templo sagrado y que nos habita, y que ahí nos habitamos nosotros. Ese es nuestro hogar y lo llevamos a donde vamos, a donde nos dirigimos, en ese barco que le toca experimentar las diferentes formas de amor a nivel diferentes países, ¿no? Como cada uno expresa el amor, que nos pongamos como de observadores y decir, ¿cómo es la forma de amar del americano? ¿Cómo es la forma de amar del venezolano? Y nos conectemos con eso, ¿sí? Del cubano, ¿sí? Qué belleza. Me encantó esto. Muchísimas gracias. Pero bueno, también vuelve a repetir tus redes sociales y invítanos para tu próximo evento. Claro, mira, es @soy digna consciente. Estoy en Instagram, en Facebook. Mi número es 954-860-4423. Yo tengo consultas uno a uno, consultas grupales y tengo estos programas. Tengo 2 programas para mujeres. El Ser digna está de moda y ser auténtica es tu estilo. Y el de Soy digna consciente, al que te puedes unir ah, en, en mis grupos de WhatsApp, etcétera, y con gusto estoy ahí para ustedes. Gracias, gracias. Bueno, una vez más, gracias por esa luz, por compartir toda tu sabiduría, toda tu experiencia. Realmente este episodio fue muy sabroso, fue muy ligero, no solamente por el tema que es tan interesante, sino también por todo lo que nos aportaste el día de hoy. Ya saben, si quieren agendar una sesión de coaching o de constelaciones para que la conecten, ¿verdad? Y el día 23 tenemos el taller Emociones en Equilibrio en el Oki Healing Nature Center. Me pueden contactar a través de mi Instagram, eh, Jenny's Life Coach, o me pueden dejar algún comentario y yo los localizo, yo los contacto. También me pueden seguir, les voy a dejar abajo toda la información de no solamente las redes sociales, sino las páginas web. ¿Ok? Si nos hacen preguntas y todo, las vamos a contestar acerca de Por las supuesto. constelaciones y de lo que crean. Ahí estaremos. Así es. Dejen su comentario, activen la campanita, sigan esta cuenta, compartan esta maravillosa información con toda la gente que puedan, porque sanar es parte de nuestro propósito. Ella Así desde es. la mirada de las constelaciones familiares que las amo, la mía desde el coaching, desde el mindfulness y la inteligencia emocional. Bueno, los queremos mucho y hasta el próximo episodio de Conversaciones con Propósito. Gracias, Gaby. Un abrazo grande. Gracias a ti por invitarme. Un abrazo. Y si este video te gustó, recuerda suscribirte, comentar y compartir. Que tengas un feliz y maravilloso día.